Sánchez, yo soy discapacitada, tengo una amaurosis del ojo derecho, que es una ceguera total del ojo derecho, además tengo una ataxia motora y también tengo una aguja de metal encapsulada en mi cabeza. Yo la cobro del 15 de diciembre del 2015 porque tengo la enfermedad del mal del Parkinson y la dejé de cobrar a este mes, el 1 de junio que me tocaba cobrar. Hace 8 años que cobro una pensión no contributiva porque tengo una enfermedad congénita que afecta a mis huesos, que tiene un nombre muy raro, por eso no te lo digo. Estoy operada 9 veces de cadera. Obviamente que no puedo trabajar. Me pagaban 4.300 pesos y el mes de mayo fui al cajero a cobrar y no tenía ese dinero que lo necesito. Tengo un 85% de incapacidad y no puedo trabajar, directamente no puedo trabajar y tengo 5 pibes viviendo en mi casa y hay que darle de comer todos los días. Y se pone difícil, y era lo que entraba, era lo de la pensión mía. Pero él tiene un consumo de pañales diario de 6, 7 pañales por día, pero calculo que si hago la sumatoria, 4.300 pesos, que eso pensión no lo cubre. Esta pensión, para mí, representó que yo pueda seguir con mis estudios, que yo pueda salir adelante. Tengo una hija de 20 años que estudia, lo único que pretendo es que ella termine de estudiar. Me la puedo mandar a trabajar, porque está haciendo una carrera y no, es lo único que yo aspiro a tener. Yo no quiero más nada. Uno no sabe a dónde agarrar, no sabe que los chicos a la mañana se levantan y piden un cacho de pan, o piden la leche, o la chiquita necesita los pañales. Siempre lo hizo uno y se hace difícil, pero hay que seguir adelante, hay que seguir por ello. No voy a sacarle la ayuda a nadie, no voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien. Y lo más importante es que no te voy a dejar solo a vos ni a ninguno de los argentinos. Presidente Macri, me llamo Xiomara. Le pido que por favor no nos quite la pensión ni a mí ni a ningún otro niño con discapacidad. La única manera de hacer el país que queremos es todos juntos. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Habitualmente se critica a los gobiernos cuando arrancan las campañas electorales por tomar medidas que se llaman demagógicas. Entonces los opositores siempre dicen, claro, ahora que estamos en campaña el gobierno toma medidas demagógicas. ¿Qué se entiende por medidas demagógicas? Bueno, abrir la mano, hacer grandes anuncios, tomar medidas como hacía el kirchnerismo de moratoria de jubilación, bajar ganancias, aumentar la jubilación. Esas eran lo que se consideran medidas demagógicas de campaña. Por eso no se entiende la decisión del Ministerio de Desarrollo Social de quitarle las pensiones por discapacidad a 70.000 personas en lo que va del año. Porque uno dice, qué raro. Fíjense, hagan el contraste. De un lado y otro la General Paz. Mientras Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social, defendió el criterio con el cual se está restringiendo las pensiones con discapacidad. Y después vamos a discutir sobre si hay un festival, si hubo un gatillo fácil de pensiones con discapacidad para montones de gente. Creo que faltan precisiones, ¿sí? Pero mientras del lado de la General Paz, es decir, en 9 de Julio Belgrano, en el Ministerio de Desarrollo Social, se decide cortarle, y se sostiene que está bien cortarle las pensiones por discapacidad a 70.000 personas, al otro lado de la General Paz, la gobernadora María Eugenia Vidal está haciendo lo que seguramente la oposición va a decir, son medidas demagógicas, ampliar créditos de consumo para que la gente se pueda comprar una moto, 50 cuotas para algunos préstamos hipotecarios, vale decir, medidas proactivas o medidas de campaña, de gestión y de campaña a la vez. Por eso no se entiende qué quisieron hacer. O sea, si a uno se lo cuentan desde otro país, uno dice, bueno, estos muchachos se están pegando un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque no parece que haya habido un análisis previo, sostenido, de cada uno de los casos. Un discapacitado no es cualquiera, es una persona
que le pasó algo grave en la vida y por planilla 70.000 casos y no van a errar en ninguno. Y la verdad que parece difícil. Ahora está la promesa de la ministra Stanley, que dicho sea de paso, la estaban midiendo para que fuera candidata. Después de esto me parece que la van a tener que volver a medir muy bien, porque me parece que es una medida de un impacto social que excede lo político. Cuando la ministra de Desarrollo Social ahora dijo que bueno, que si se cometió un error inmediatamente le devuelven la pensión a la persona a la que se le hayan sacado, incluso con el retroactivo, claro, pero también se supo estos mismos días que están atrasados cantidad de expedientes en el Ministerio de Desarrollo Social porque están pisadas la entrega de pensiones por discapacidad. Cuando uno se detiene en los considerandos de las personas aquellas a las que le quitaron la pensión por discapacidad, por considerandos en general, digamos, no fueron caso por caso, un asistente social, a ver si vivía en un palacio y entonces podía privarse la pensión por discapacidad, qué sé yo, algo más razonable. No citaron a cada una de las personas, no hicieron nada de eso. Les leo los considerandos. Dice: un discapacitado cuyo tutor responsable, cónyuge o consanguíneo obligado perciba un ingreso equivalente a 3 jubilaciones mínimas, es decir, 19.200 pesos por mes. Bueno, ok. Si el discapacitado vive en una familia donde el tutor cobra 19.200 pesos por mes, ya no tiene derecho a una pensión. Y uno dice, epa, 19.200 pesos por mes es poquito más que la canasta familiar. Entonces, un discapacitado es alguien que tiene, seguramente, depende de su discapacidad, pero seguramente va a tener gastos habituales más de lo común. Si estamos hablando de apenitas, un par de lucas más de la canasta familiar, parece un poco cruel. Si esas 4 lucas que cobraba la persona con discapacidad sobre alguien que cobra 19 lucas son importantes. Bueno, ya si cobra 19 lucas 200, le sacan la pensión a la persona que recibía la pensión por discapacidad. Si el discapacitado tenía un bien a su nombre, como un auto, también se la quitan. Entonces quiere decir que si alguien se compadeció en una persona con problemas de movilidad y le regaló un auto viejo y lo puso a su nombre como corresponde, se lo quitan. Parece un poco cruel. Por eso digo que hay que tener en cuenta los criterios y los casos concretos, porque si no, una medida administrativa que uno la toma a la distancia del funcionario se puede convertir en algo bastante cruel. Una de las críticas que se hace es que se dice que el gobierno anterior multiplicó por 10 el padrón de discapacitados y madres de 7 hijos y que hubo un manejo clientelar que hicieron de estas pensiones y que hay poblaciones con más del 100% de discapacitados, intendencias del interior. Esto dijo el funcionario a cargo de las pensiones asistenciales, Guillermo Badino. Ok, si es así, ¿cuáles son esos pueblos? A ver, veamos cuáles son las intendencias del interior donde hay tal elevado número de discapacitados. Veamos cuáles son. ¿Qué pasó? A lo mejor ahí hay un problema con agrotóxicos. No sé, sería interesante saber si es verdad, porque es un lugar donde hay un problema sanitario grave. Y si es mentira, porque es un lugar donde hay un intendente o varios intendentes que tuvieron gatillo fácil de discapacidad durante años. Quiero decir, falta información de parte del gobierno nacional y los criterios que se conocen parecen un poco crueles o parecen un poco fundamentalistas a la hora en la que se los están aplicando. Me quiero detener especialmente en la cuestión de la gente con síndrome de Down. Una persona con síndrome de Down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo. Esto dijo el mismo funcionario Badino, ¿sí? El de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. Hay que tener un poco de desparpajo para decir que un pibe con síndrome de Down no merece ningún tipo de apoyo del Estado. A ver, si hay desempleo, y hoy se conoció que aumentó el desempleo, o sea que hay problema de laburo en la Argentina, aumentó 2 puntos el desempleo en 3 meses. Hay problema de laburo en la Argentina. ¿A ustedes se les figura que alguien con una discapacidad va a conseguir fácilmente trabajo? ¿A ustedes se les figura que un pibe con síndrome de Down consigue fácilmente trabajo en la Argentina de hoy? Entonces digo, estas son las cosas que a mí me llaman la atención y les confieso mi estupor frente a esto. Me encantaría saber con qué criterios se decidió todo esto y si es verdad
que hay 70.000 personas que están recibiendo, están choreándole plata al Estado o ¿sí? Como ya pasó con el intento de tocar el coeficiente de actualización, esto es necesidad de recortar el déficit fiscal. Aun cuando sea una necesidad de recortar el déficit fiscal, ni siquiera la mínima lógica política, la picardía política lo explica. Por esto que yo le decía en el comienzo. De un lado de la General Paz está María Eugenia Vidal, que tiene muy buena imagen, concediendo cuotas, el Banco Provincia va a alentar el consumo de moto, hipoteca y lo que sea en cuotas. Manual de la política elemental de la Argentina. Cuando vienen las elecciones, estimular el consumo, hacer algún gesto amable hacia la gente. Del otro lado, no se entiende cómo. ¿Quién le dijo a la ministra Stanley y quién le dijo al gobierno que cortar 70.000 pensiones a discapacitados no iba a tener ningún costo político? La verdad, para mí, es un misterio. Bienvenidos. Esto es Tercera Posición. En el marco que veníamos con las organizaciones reclamando que se aumente el monto de la pensión, dan de baja esta cantidad de pensiones a personas con discapacidad. Realmente fue un shock, una insensibilidad social absoluta que, te digo sinceramente, a mí lo que me llamó poderosamente la atención es lo de la ministra Stanley, ¿no? De ninguna manera estamos haciendo ese ajuste que se dice que estamos haciendo, ni dando de baja el total de pensiones por invalidez, que hoy es más de 1 millón de pensiones que hay en la Argentina. En el 2015 nosotros no gobernábamos y se dieron de baja 168.000 pensiones. Y además de eso, durante todos esos años, lamentablemente ha habido una utilización política de las pensiones que ha generado también clientelismo a partir de las pensiones. Bueno, todo es muy contradictorio. Recién ustedes veían a la propia ministra Stanley diciendo que el gobierno anterior en el final dio de baja 168.000 pensiones, pero al mismo tiempo hubo clientelismo con las pensiones. Vamos a tratar de discutirlo con una mesa con diferentes opiniones esta noche aquí en Tercera Posición, pero que antes vamos a pasar a los números, porque Juan Enrique tiene los números de lo que estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? ¿De cuánta plata podría ahorrarse el gobierno con esto? ¿Sabes, Rolo? Buenas noches. Escuchaba atentamente tu editorial y también escuchaba a la ministra de Desarrollo Social. Y déjame decir unas palabras. La palabra ajuste no es mala palabra. Si vos gastás más de lo que recaudás, tenés que ajustar. Sí, si como recaudás, hacemos nosotros, cualquiera de nosotros en la casa cuando nos fuimos de vacaciones y gastamos de más con la tarjeta. Claro, si recaudás menos de lo que gastás, tenés que ajustar. Y eso pasa en casa, pasa en tu casa, pasa en todos lados. El problema es ¿con quién vas a ajustar? Si vas a elegir cobrarles bienes personales a los 7 bancos que tienen las LEVAX, o si vas a ajustar con los más débiles, con los jubilados. ¿Por qué te digo eso? Si vos vas a ajustar con los más débiles, con los jubilados, recordá que por ley el sistema previsional es público por el origen de los recursos. Es de reparto porque los trabajadores de hoy bancan a los jubilados de hoy. Es asistido porque la guita no alcanza. Tenemos 2 trabajadores por cada jubilado y necesitamos 4. Por eso recurrimos al impuesto sobre los bienes personales que deberían pagar los que tienen LEVAX. Y después lo más importante de todo que va a poner el debate de acá en adelante, la solidaridad del sistema. Por eso pasamos de tener 3.100.000 de jubilados a 6.800.000 en pensiones, en jubilaciones no contributivas. ¿Por qué te digo solidaridad? Porque el plan de un juguete para los chicos, el plan de una luna para los abuelos, un colchón para los inundados, está bueno eso. Pero eso no es ser solidario, eso es, digamos, dar limosna. Y yo lo digo así de claro, porque este es el debate. Si es el sistema que queremos, ¿es solidario o no es solidario? Es egoísta, como el capital. Ahora, eso sí, Rolando. Vamos a los números primero, antes del debate, dale. Sí, pero yo te quería decir eso, porque acá tenés unos millones más que cobran la mínima y son pobres. Y va a ser peor. Bueno, los números. Mira, acá tenés las bajas y sus pensiones. ¿Sabes cuánto representa por mes? 500 millones de pesos. En el año son 6.000 millones de pesos. ¿Ese es el ahorro? Este es el ahorro mensual de estas 80.000 bajas. En el año son 6.000 millones de pesos. Y si sumamos los 170.000 casos que vienen del año anterior, imagínate que sean 10.000 millones de pesos por año. ¿Sabes qué? Lo que es en el presupuesto, lo que es
cobrarle el 0,75% a las LEVAX. Son 6 veces. Si vos le cobras el 0,75%, que es lo que correspondería que el sistema financiero pague bienes personales, como voy a pagar yo, seguramente, y como O sea, vas los a pagar tenedores vos. de Levax, que paguen bienes personales, los tenedores de Levax. Los que tienen LEVAX, Sí. que lamentablemente encima están muy concentrados, son solamente 7 bancos que tienen el 60%. Si pagaran el impuesto a la riqueza, el impuesto al que tiene dinero, solamente el 0,75% es 6 veces lo que te gastás en el año con estas pensiones. Por eso es representativo. Y la pregunta es, está bueno que no seamos solidarios, pero la pregunta es, o querramos ajustar. ¿Con quién ajustamos? ¿Con los ricos o con los más débiles? Luis Giuliani es titular de la ONG Mundo Discapacitado. Buenas noches. ¿Cómo te cayó la decisión del gobierno? ¿Qué tal? Buenas noches. Un baldazo de agua fría. Yo me había ido a descansar a un lugar sin señal de celular para poder descansar de verdad. ¿Te duró poco? Me duró muy poco. Me tuve que venir. Estoy con 30 horas de micro encima, sin poder hacer pis porque los micros no son accesibles. Entonces, la verdad, muy agotado. Y con mucha bronca porque no se la sacaron al que cruza del país vecino, cobra la pensión y se vuelve, o no se la sacaron a los diputados, la jubilación de por vida. No, se la sacaron a gente que yo personalmente conozco y la necesita. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, estaba recién hablando de que hay lugares que hay un 100% de discapacidad. Está bien. Me suena a como el tipo que estaba en remera y que lo atendió a Macri. Todavía estoy esperando que me dé la dirección de ese tipo para ir a romperle la cara. Pero en el infiernillo, entre Tucumán y Catamarca, es un pueblo donde hay una altísima población con discapacidad. ¿Gracias a quién? A la minería. ¿Qué minería? Justamente esa minería a la que la primera cosa que hicieron fue sacarle todos los impuestos. Entonces, gracias a ellos tenemos gente con discapacidad. Pero te aclaro, se dan solamente 2 pensiones por familia. Y acá hay familias que tienen 5 hijos con cáncer terminal y tienen 2 pensiones. Porque eso no viene de ahora, esto viene desde antes, que eso de las 2 pensiones. También viene desde antes lo de la minería. Lo que pasa es que hoy se beneficia, se prioriza el interés económico de un privado sobre el derecho humano. Cristian González de Alessandro es abogado, especialista en Derecho Previsional. ¿En qué entendés de por qué se hace todo esto? Se está haciendo una casa de brujas, que ya viene con las pensiones o las jubilaciones contributivas, porque acá hay que... Pero la casa de brujas, ¿por qué? No es por ideología, por plata. Porque por ajuste innecesario, esto es más de, en lo que es el recorte en las pensiones no contributivas, es una muerte doble lo que le están provocando a las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque no solo le sacan 4.400 pesos, le están sacando un pésimo sistema de salud, que es el viejo profe, el sistema que no funciona, que es una aspirina y un vaso de agua, y que a lo deficitario de ese problema de salud que tienen, se le quita eso que ya es malo, pero que ante la nada es mucho. Al sacarle la pensión también le quitan un sistema de salud. El sistema de salud que no funciona, porque nunca ¿Qué sistema de salud? ¿El PAMI? El profe. Incluir salud. Yo nunca Claro, ese incluir salud, el viejo profe. Porque es el programa federal de salud, nunca sirvió. Nunca sirvió. La primera vez que lo escucho. Digámoslo, nunca sirvió, ni ahora ni antes. Y un vaso de agua. A ver, entonces, la realidad es que lo están condenando a una muerte doble. La muerte pero vos descartás que no haya estadísticamente un gran número de pensiones por discapacidad truchas. A ver, ¿puede llegar a haber? Sí, puede llegar a haber. En 40 millones de argentinos, en una población de 1.800.000 jubilaciones que hay otorgadas, ¿puede llegar a haber? Sí. El procedimiento con que se aplicó fue pésimo. Claro, por eso digo, Números afiliados de un hoy, tipo el día de hoy. de truchas. población muy sensible, a la que habría que tratar especialmente. A ver, lo primero que se está vulnerando, primero es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un sistema que va por encima de la Constitución Nacional. Y segundo, se está vulnerando lo que es el procedimiento administrativo. Toda persona en la administración pública, sea el trámite que sea, tiene que ser oída, escuchada, y tienen que citarla para que en todo caso demuestre... Haga su descargo. Claro. Está bien, pero eso no queda a tiro de amparo judicial. Bueno, pero ¿Quién que tiene plata para pagar un judicializarlo, y yo te lo digo como abogado, judicializarlo. Primero, el abogado generalmente no toma
montos o demanda de estas cuantías por el monto, porque no se quiere comprometer con el monto. Poca plata. Claro. Y segundo, ¿a quién se encamina esto? A la Defensoría del Pueblo, a la Defensoría de Pobres y Ausentes. Entonces, genera ahí un embudo y que es más recurso económico que se está malgastando. Entonces, yo no concibo, la verdad que no concibo la forma en que se está haciendo. A ver... Pero quiero sumar aquí a la conversación a Yamil Santoro, dirigente de Cambiemos. A ver, a lo mejor nos puedes explicar algo que nosotros no vimos. No, 3 cosas quiero explicar al respecto. Primero, es cierto que cuando se da de baja la pensión se quita la protección de Incluir Salud. El tema es que se baja la pensión en muy pocos casos. De hecho, ahí lo veíamos en el gráfico, que la mayoría son suspensiones y con la suspensión persiste Incluir Salud. Segundo tema, vos hablabas que hace falta notificar previamente. La ley de procedimiento administrativo, cuando la persona conoce el vicio por el cual se está quitando un beneficio, por ejemplo, no haber informado un cambio en su situación económica, no hace falta notificación previa. Esto no quita que en este caso se han generado algunas situaciones puntuales que realmente han generado malestar, genuinas. Por eso el gobierno ha puesto un 0800 a disposición, donde cualquier persona que está viendo... Pero a ver, vamos a hacer algo muy práctico. Pero un 0800, ¿cuántos empleados puede llegar a tener ese 0800? Están los centros de atención local físicos para poder hacer reclamo de forma presencial. Pero vos sabés cómo es. Una silla de ruedas y subiste un colectivo. Andá por las calles de... Y acá yo te interrumpí y te pido una cuestión adicional. Y otro tema muy importante que no se menciona y es un problema de información, es que la pensión por invalidez en el sistema normativo argentino es un recurso de última instancia, es la última red de seguridad social. Ahora, cuando una persona con discapacidad o su familia tiene un problema económico, existe la ley 24.901, que es de prestaciones básicas de discapacidad, y tienen derecho a un aporte económico que lo tiene que brindar la obra social en caso que haya necesidad. O sea, no es cierto que hay una desprotección. ¿Cuál es el problema? Y esto tiene que ver con un problema de diseño normativo argentino. El Estado aparece como subsidiario, como última instancia. Si no, tienen que responder las obras sociales y su familia. En ningún momento el sistema permite que las personas con discapacidad queden desamparadas. Ahora, hay una realidad que es que hay muchas familias que desconocen que tienen este derecho y creo que los comunicadores sociales o las organizaciones de base tenemos la responsabilidad de comunicar y ayudar. Muchos abogados ayudamos a que la gente... ¿Qué derecho a la obra social? Por ejemplo, la obra social que le den las prestaciones tanto de medicamentos 100% cubiertas, prestaciones de plata... Pero ahí también hay mucha costumbre de hacérselo boludo para hablar en castellano. Pero perdón, ahí tenés a la superintendencia... Y a veces gente no tiene obra social, digamos. No, bueno, pero si no tiene obra social y no tiene protección, accede a Incluir Salud, o sea... En general, siempre hay una solución, coincido en que hay que evitar la judicialización, pero de ninguna manera se están bajando a troche y moche, se viene haciendo el mismo proceso. 70.000 es mucho. Es el mismo procedimiento que se viene aplicando hace 20 años y de hecho, ten en cuenta que en 2015, como decíamos antes, se dieron de baja 168.000. Sí, pero... si seguimos la progresión de lo que va del año, ni siquiera llegamos a empatar eso. Pero en el 2015, no te olvides, 2014, 2015, tuvimos una ley de inclusión previsional. Muchos pensionados no contributivos en general pasaron a ser moratoria, jubilación de ama de casa. Y ahí perdieron las pensiones. Claro, cambiaron su situación para mejor. En esta situación estamos hablando de 70.000 personas que están en la línea de la indigencia y que vos no le podés quitar 4.000 pesos a un grupo familiar cuyo papá, cuyo hijo es el tutor y gana 20.000 hay algo que me parece un poco heavy. 20.000 pesos. Que los muchachos con síndrome de Down les quiten las pensiones porque puedan ir a laburar. No ha pasado eso. No se ha aplicado ese criterio en ningún momento. Lo dijo. Lo dijo Badino. No son sujetos plenos de derecho. No dijo eso. ¿Y no dijo? No dijo que no es sujeto de derecho. Ahora, vamos a hablar en términos reales. Ahora seguimos con esa discusión. No es sujeto de derecho de esta pensión. Y bueno, son sujetos plenos de derecho, no son sujetos de derecho. Esta pensión requiere 2 condiciones para poder ser otorgada. Un estado de vulnerabilidad económica extrema y, por otro lado, un grado de invalidez extremo. Ahora, ¿cuál es el tema con la discapacidad? La discapacidad, para evaluar el grado de invalidez, hay que evaluar las capacidades de la persona, no el tipo de discapacidad que posee, y el entorno en el que vive. O sea que no podemos decir que a partir de una discapacidad una persona es inválida. Eso es lo que se quiso decir con el tema del síndrome de Down. Yo no soy inválido, yo tengo una discapacidad. Correcto. Y tengo muchos valores. Correcto. ¿Sabés a qué punto valores? Hasta que tu ministro de Transporte me llamó para que lo asesore en los desastres que están corrigiendo, que trajo ya Randazzo, que hicieron con la discapacidad y que siguen haciendo con la discapacidad. Y yo los estoy asesorando a todos ellos gratis. Yo tengo discapacidad.
Yo no tengo los remedios. Mi papá jubilado no tiene los remedios. Gratis Luis, lo estoy asesorando. Vos tenés el certificado. Disculpame que grite, pero... No, está perfecto. Yo tengo mi CUD. Bueno, vos tenés el CUD. Como vos tenés el CUD... Perdón, somos el 15% de la población. Bien, ya lo sé. Ahora, la obra social a la cual vos estás afiliado tiene la obligación de cubrirte el 100% de la medicación que vos necesitas. No me la cubre. No la cubre. Presentás... A ver, pero no se cubre. Vamos. ¿Vos sos abogado? ¿Me representás? Sí. ¿Me representás? Sí. Fantástico. En la Ciudad de Buenos Mirá, Aires. No tengo... sí, primero y principal, el CUD no tiene nada que ver con la incapacidad. Con la Aclaremos a la gente el certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad. Lo que se pide aquí es, vamos a poner, el 100% es la salud, es una persona viva, sana. El 76% de incapacidad. O sea que... Para el trabajo. Laborativa. Correcto. Pero esa incapacidad para el trabajo tiene que ser más, o sea, que la persona tiene que estar más muerta que viva. Del 100% laborativo tiene que tener 76. ¿Me explico? Y encima tener el infortunio de no tener dinero, correcto, de no tener plata. O sea, lo están sumergiendo a la pobreza doble. Incapacidad, 76%, y encima una... No, y pensar que un tipo con no una incapacidad así va a conseguir laburo. A ver, volvamos al ejemplo de los muchachos con síndrome de Down. Sí. ¿A vos te parece que es fácil que consigan laburo? No, ni por casualidad. Pero perdón, y no te digo solamente una persona no es cruel sacarle la pensión a un pibe, 4 lucas 400, un pibe que tiene Down. Acá donde te estoy diciendo, el problema que tenemos en Argentina, y te lo digo consternado, no defendiendo ninguna situación, es que tenemos una pensión por invalidez, cuando en realidad lo que tendríamos que estar discutiendo, por ejemplo, si hace falta un ingreso universal para personas con discapacidad, una pensión por discapacidad, en todo caso evaluar... el término que quiera, pero no le quites 4.400 pesos. Es que vos tenés hoy una herramienta concreta, que es la pensión, que es para casos, como vos bien describías, extremos, y que tiene algunos requisitos legales para ser otorgados muy claros. Ahora, el sistema cuando se sale de la pensión, el de protección, es este que te hablaba, del sistema de prestaciones básicas. O sea, en ningún momento las personas con discapacidad quedan desamparadas. ¿Cuál es la realidad? Que a veces las respuestas no son inmediatas, a veces hace falta la intervención de un abogado, y por eso me parece muy importante aprovechar este momento que se ha generado tanta conciencia y tanto debate sobre el tema, para que podamos debatir soluciones. El sistema hay que reformarlo. Mira, Rolando. Ahí lo tengo Néstor Expósito, que pues, claro, imagínense, esto fue motivo de intervenciones de uno y otro lado a favor y en contra de la medida. Fernando Iglesias, un intelectual de Cambiemos, es uno de los que hizo el tuit más polémico. Ex diputado y actual candidato a diputado apeló a la mordacidad, al sarcasmo. No veo el problema de tener 2 millones más de discapacitados en 12 años. Los europeos tuvieron 2 guerras mundiales, nosotros a los K. Bueno, está humor negro en la noche. Leonardo Fabre, titular de APOPS, el gremio que tiene a los empleados de ANSES. ¿Ustedes cómo intervienen en la cuestión de la discapacidad? Nosotros este rango del problema no lo manejamos porque pertenece al Ministerio de Desarrollo Social. ¿Entonces no pasan por ANSES? No pasan por ANSES, pero sí puedo agregar que nosotros ya con las pensiones comunes ya tenemos problemas, porque en las órdenes de pago ya están citando a las pensionadas para que vuelvan a presentar toda la documentación que originó la pensión. Obviamente, o sea, el certificado de función de su cónyuge. Claro, no solo esto eso. Aberrante también, aberrante porque imagínate que el Estado ya te otorgó, en el marco de la ley 2441 o de la que fuera, te otorgó... Para, vos me estás diciendo que peligran las pensiones. Es una segunda casa de brujas. Las comunes. No hay casa de brujas. ¿Peligran las pensiones de las mujeres? A ver, de la misma manera, y de los hombres, y de los hijos con discapacidad y todo, sería el caso. Ahora, ¿cuál es el tema? Al igual que con las personas jubiladas, se pide la prueba de vida, y es una forma de verificar que no haya, como muchas veces pasa. Pero si tiene otorgado un derecho. Pero lo que se está revisando, perdón, lo que se está pidiendo es que se acrediten que persisten las condiciones o que son reales de por qué se otorgó esa pensión. Le otorgaste un derecho. No, si le otorgás un derecho en el marco de la ley, el Estado tiene facultad para revisar. No tiene esa facultad. Se supone que no puede cambiar la situación de la persona. No tiene facultad para quitar, tiene facultad para impedir y verificar. Sí, pero la están quitando, ¿eh? Han suspendido ya. Sí, a personas, a mujeres, sobre todo mujeres, de por lo menos 40 años de fallecido el marido. 40 años. Imagínate ahí. Muchas
Ya perdieron el certificado de función. No, pero eso se puede conseguir en el peor de los casos. A ver, algunas no existía el divorcio vincular. Se casaron vía México, vía Paraguay. Después, las convivencias, muchos fallecidos eran extranjeros, por lo que tenían cédula, no se hacía con el documento. Entonces, el quill de la persona es sobre un quill viejo y las bases de datos de la ANSES, y acá lo puede decir Fabre, no están actualizadas para cargar quilles viejos. Entonces la gente se va como vino, sin nada, sin poder hacer nada. Y lo peor de todo es que le están haciendo a las pensionadas ir a buscar certificados de matrimonio actualizados, gastar plata, para que en un plazo de 90 días se presenten, porque si no le quitan la Lo que ustedes me están queriendo decir es que después de la polémica por los discapacitados se viene la polémica por las pensiones. Y por las jubilaciones también. Hablando, las jubilaciones empezó el ajuste el año pasado, cuando aumentaron un 30%, y la inflación fue del 42%. La reparación histórica, que fue la principal compensación. Y no solamente en la inflación general, por favor, no sino también tenés la cuestión de medicamentos y en alimentos. El ajuste para los jubilados fue muy fuerte y seguramente va a seguir siendo muy fuerte. Y con respecto, hoy el Ministerio de Desarrollo dio a conocer unos números. Reconocieron que había 5.600 pensiones por invalidez que se seguían cobrando de fallecidos. Ahora, vos decís 5.600 y le cortás a 83.000, es como que no querés analizar directamente. Primero cortás y después ves cómo se actualiza el tema. Hay una cosa que me parece que es importante establecer la diferencia. Una cosa es pensiones por discapacidad truchas. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Guanaco muerto Córdoba, Rolando, Guanaco muerto Córdoba, hay más pensiones por invalidez que habitantes. Listo. Dato Anda objetivo. La justicia. Claro. No invierta la carga de la pensión. Pero ¿sabes qué pasa? Ahí debería haber... Yo quisiera mayor precisión en esos datos, ¿no? Decir, bueno, que haya una precisión, decir, bueno, hay lugares que hay 100% de discapacidad. Que lo digan, cuál es, y que expliquen y que lo den. Digo, si hay pensiones truchas, que las corten. Ahora bien, los criterios estos de 19.200 pesos por grupo familiar, perdiste. Te quitan 4 lucas. Parece un poco cruel, insisto. Si tiene un auto, perdiste. El pibe con síndrome de Down se queda sin pensión. Parece un poco extremo. Digo, esto... Está desquiciado el gobierno. El señor que tiene una discapacidad, ¿no? O le sacás la pensión o le sacás el auto. No sé cuándo le haces peor mal. Ahora el señor... ¿Vos tenés pensión? Mi papá está cobrando por hijo a cargo, creo que algo de 3.000 pesos, una cosa así, eso es lo que yo valgo. Y estoy asesorando a gente que gana varios cientos de miles de pesos gratis. Con mucho gusto, porque yo apoyo la calidad de vida de la persona con discapacidad. Entonces, cuando me llamaron para arreglar el desastre, que digo, viene de antes, lo inició Randazzo en transporte, y ahora sigue, entonces, y hay alguna gente de buena voluntad, al menos en la CNRT, espero que no lo echen, entonces yo con mucho gusto voy y los asesoro porque eso es lo que quiero. Pero a mí no me dan trabajo. Yo tengo 2 carreras universitarias. La Universidad de Belgrano, cuando adquirí la discapacidad, ¿sabes lo que hizo? Me cortó la beca. Te debería pagar el gobierno, Luis, te debería pagar. ¿Te debería pagar? No, hay gente que lo necesita más que yo. Te pregunto esto, de las 70.000 personas que le dieron de baja, ¿cuántas consultaron en tu organización, en tu asociación y demás? ¿Cuántos casos fueron? Te doy el teléfono. No, te estoy preguntando. Es infernal. Es infernal. Y si querés te traigo los casos, pues yo no soy como ese que estoy, como te dije, estoy buscándolo, yo no soy Durán Barba, lo estoy buscando el tipo. Quiero que Néstor Espósito me lea algunos tweets de lo que está escribiendo la gente. En @3P_A24 los televidentes están opinando. Solciño Negri dice, qué desastre lo que hicieron, hacen y después quieren deshacer, en todo, pero en esta le pifiaron feísimo, con los jubilados y pensionados, no. Discapacidad de Desacción dice, gran editorial de Rolando, te felicitan, sobre recorte de pensiones no contributivas con sentido común y humanidad. No pasa así con otros periodistas que juzgan sin saber. Raúl Cisterna dice, si hay pensiones mal dadas tendrían que ir en cana los médicos que otorgaron los certificados. Es uno de los puntos de debate. Y Raíces María Teresit dice, la vicepresidenta y el ministro de Trabajo tienen beneficios y pensiones, ambos recordamos tienen capacidades reducidas. Vos decís, Yamil, que no hay solo un criterio económico, no es el ajuste y después le han puesto un decorado atrás de esto. Es el mismo criterio que se aplica tanto para otorgar como para quitar las pensiones hace 20 años, es el mismo criterio que aplicó el kirchnerismo, es el mismo criterio que se aplicó en el 2016, que se viene aplicando de vuelta. Podemos discutir los criterios, discutámoslos. Ahora, lo que no podemos hacer, me parece como gente seria y sobre todo como abogados, es pedir que el Estado no aplique la ley.
Y de vuelta, no tenemos que desinformar. Existe un sistema de protección integral de las personas con discapacidad. La pensión por invalidez es solo un elemento de, como venía mencionando... Pero esta gente, espera, esta gente que ya tenía, supongamos que esta gente que ya tenía beneficios otorgados, ¿sí? Si son discapacitados, no digo las discapacidades truchas, las pensiones truchas... eso estamos todos de acuerdo. Eso hay que demostrarlo. Por eso, por eso. Pero los que ya tienen, primero aplicarles el recorte y después decirle, venía a demostrarlo, es cruel. Mira, la ley... No es que el tipo son tipos que la pasan bomba en la vida. Te paso un dato objetivo. Digo, el decreto reglamentario de esto lo que plantea es que cuando la persona tiene un cambio en su situación objetiva, que eso implica o que él económicamente está mejor, o que la familia, las personas que son responsables por esa persona, están mejor, la persona tiene la obligación de ir y notificar... Perdóname, pero eso vos estás hablando antes de la convención. Claro. ¿Dónde yo tengo mi independencia cuando tengo que depender de papá, mamá, el tío, la abuela? Te tiro un dato fundamental y es, el Código Civil con la nueva reforma sigue manteniendo el mismo criterio. A mí no me interesa. Uno tiene el derecho... ¿Vos sabés lo que el derecho de alimentos no depende de si tu papá o tu mamá o tu hijo o tu hermano quiere o no quiere. Es un derecho que vos tenés. Entonces, vuelvo a lo mismo. Podemos discutir las leyes, podemos cambiarlas. Aprovechemos que en este momento la vicepresidenta de la Nación está llevando adelante el debate por el Plan Nacional de Discapacidad y discutamos cómo mejorar el sistema. Hay que cambiarlos a ustedes. Y no le podés... A ustedes hay que cambiarlo. A ustedes hay que cambiarlo. Si lo va a cambiar la gente. Vos sos un cara dura. Pero mientras discutís no podés quitar. Venís a mentir acá. Hablo de leyes. Te felicito. Vos chicaneás y yo hablo de leyes. Vos chicaneás y yo hablo de leyes. Sí, estás chicaneando. No te chicanees. Te digo dos cosas más. Mientras discutís no podés quitar. Ahora el culpable es la víctima. ¿Y sabes qué? Ahora la víctima tiene que demostrar. Ahí quiero detenerme. Por favor. ¿Por qué quitan antes de discutir? No es cualquier persona. Pero vamos de nuevo. ¿Sabes que el Estado es el principal incumplidor de la ley? Pero por supuesto incumple, el Estado Nacional incumple el cupo. Correcto. El 4% debería estar de las personas con discapacidad contratadas por el Estado o trabajando para el Estado. Y tiene un 0,29%. O sea que el Estado, este Estado que hace un año y medio que ustedes están y que podrían haber ¿Cuánto dijiste el porcentaje? ¿Cuánto dijiste? Un 0,29. Bueno, cuando nosotros asumimos el número estaba todavía más bajo. A nivel Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que el cupo es del 5%... Mira, podría hacer una chicana, pero no, sería de número. No hay duda que el gobierno metió la pata. Déjalo terminar, Emil. Digo, primero que es el gobierno que más está invirtiendo en seguridad social de la historia reciente argentina. Es un hecho real. Esa es otra mentira más. Inversión social de este gobierno es la Ustedes están reventando a los jubilados y ahora los pensionados. No es la reparación histórica que hace. ¿Qué reparación histórica? No, la reparación histórica es un infame. No vendan eso como es una terminar. Por lo menos tenemos uno más, Rolando. Si no, contra 5 es difícil. Yo te cuido. ¿Sabes cuál es la diferencia? Yo trabajo con discapacidad hace muchos años. Y la verdad es que no se nota, ¿eh? Está bien. No se nota. ¿Por qué no se nota? Pará, porque Fabré sigue chicaneando. No te estoy chicaneando. Estás culpando a la víctima. Nadie está culpando. Fabré quiere que se caiga el gobierno, quiere que se vaya Macri. Pero claro, más bien. Pero con estas cosas que... se va a agarrar cualquier cosa. El gobierno Y vos volviste a arreglar. Está mal. Estamos discutiendo de una cosa muy puntual. Está mal, no sé, yo te digo está mal. Para vos está todo bien. Pasar un cotonete al otro. Para vos está todo bien. Y no creo que lo hagas gratis. Estamos discutiendo una cosa muy puntual. Me parece muy triste lo que está pasando. Me parece que es un tema que requiere de vuelta es una un plan de responsabilidad. exterminio lo que ustedes están haciendo. En todos los ámbitos. Bueno, habla con los jubilados. ¿Terminaste? Sí, habla, no hay problema. Total vas a guitarrear como en todos lados. No, para nada. Bueno, este es un tema que está reglamentado y que el Estado no tiene la facultad de desviarse de la ley. ¿Sí? Es la misma ley que se viene aplicando hace 20 años. No se inventó nada nuevo, no hay ningún criterio distinto. De vuelta, estamos por debajo. En el medio hay gente. Estamos de acuerdo. Están aplicando la ley de la peor manera. No, vamos en el 2008 sumamos la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la ONU con rango constitucional. Cualquier ley es inconstitucional. Hagan el planteo de inconstitucionalidad. Ahora, hasta entonces, corresponde que se aplique la ley. ¿Me representás? No tengo plata para un abogado. No, espérate. Dejen que haga la pregunta yo, che. Bien, vamos entonces. El Estado tiene la obligación de cumplir la ley. No nos gusta la ley, consideramos que la ley es injusta, podemos coincidir en que hay muchos casos donde el resultado puede ser injusto, cambiemos la ley. Demos esa discusión. Vos me decías, y ahí te respondo. Vos me decís, ¿y por qué no esperan a cambiar la ley antes de tomar esta decisión? Porque el Estado no tiene la facultad de elegir cuándo aplicar o no aplicar la ley. Justamente, ¿cómo no tiene la facultad? No tiene la facultad porque el Estado debe aplicar la ley. Bien, pero vos sabés que la ley... Pero la ley
vos sabés que la ley... parte tiene que ser escuchada. No, artículo 18 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Por supuesto. Si hay un incumplimiento, Para que la eso persona existe no la cumple... justicia, para interpretar la aplicación de la ley. El acto administrativo no se puede revocar. Si la persona conoce el vicio, no necesita notificación previa. No conocen el vicio. Sí, porque no informaron el cambio de su situación objetiva. ¿Vos te pensás que un auto es un cambio de situación objetiva? Cuando el auto es una cuestión de primera necesidad. Es una ciudad donde te Pero no hablen todos juntos. Vamos a separar. que es ilegal. Te separo lo siguiente. Yo estoy de acuerdo en que se están generando situaciones cuyo el resultado de la aplicación de la ley es injusta. Y soy una de las primeras personas que te viene diciendo hace años que hay que generar un ingreso universal para personas con discapacidad, que hay que generar un cupo de empleo para personas en el sector privado. Hay un montón de propuestas de Cambiemos, por ejemplo, de compatibilizar la pensión por discapacidad con el empleo registrado. ¿Sabes qué pasa? Pero ¿sabes qué pasa, Yamil? Eso pierde legitimidad. Que está bien las buenas intenciones, pero primero tiene que estar las buenas intenciones. Trabajo concreto. Pero si antes cortás y después tenés las buenas intenciones, te quita legitimidad en el discurso. Vamos de nuevo. Son dos cosas que van en carriles diferentes. Una cosa es el deber que tiene el organismo de aplicación y sobre todo el área de auditoría interna, que tiene que ver que se cumpla con la ley. Sacar los casos que no corresponden y a las personas que corresponda restituírselo cuanto antes. Y el gobierno nacional ha garantizado que eso pase. Menos de un mes está restituido. ¿Por qué no lo analizaron antes? Pero ustedes saben... ¿Una persona ocultando algo con esto mientras nosotros estamos distraídos con esto nos meten en otra cosa? Deja la aspiración de no puede ser tan salame alguien en hacer lo que hizo. Y la hizo. segunda cuestión, y cierro con esto, igual lo mismo. En ningún momento la persona con discapacidad en la legislación argentina queda desamparada. Está la pensión, se termina la pensión por el criterio que sea. Está la ley de prestaciones básicas y tienen derecho a pedirle un reconocimiento económico a las obras sociales o prepagas. No alcanza eso. 40% del pueblo no tiene obra social. ¿Sabía eso vos? Cristian tenía ahí... Y ahí el Estado tiene ¿El gobierno qué querés? No, mi gobierno... ¿Por qué no? Sí, mi gobierno terminó en el 76. Mi gobierno terminó en el 76. 40%. Espere, no nos vayamos de tema a la discusión kirchnerismo-antikirchnerismo, terminamos más. Acá el dirigente de Cambiemos está diciendo que en menos de un mes va a estar restablecido un beneficio suspendido. ¿Ustedes saben cuánto tarda una pensión asistencial para que salga? Por lo menos 2 años. Perdón, el otorgamiento es una cosa y la restitución es otra. En la ANSES, vamos a la ANSES, cuando a algún jubilado se le suspende algún beneficio, le demoran por lo menos 8 a 10 meses. 8 a 10 meses. ¿Y vos pensás que va a ir un asistente social casa por casa en cualquier parte del país donde hay 4 asistentes sociales, a lo mejor en Capital Federal? Entonces, no pueden decir barbaridades que ni ustedes se la pueden decir. Hay un contrato, Orlando, la situación Perdón, porque quiero aclararle un poco. Estos reclamos van por pronto despacho. ¿Vos sabés cómo son los plazos administrativos de un pronto despacho? Cansado de presentar pronto despacho en ANSES para Pero esto no es ANSES. Pero, y es peor, porque el desarrollo social, ¿saben cómo se manejan ustedes? ¿Saben cómo? Ahora y antes. Vayan a ver las computadoras del año 50, si es que había computadora. No había computadora, pero bueno. Del año 90. Ahí Néstor Expósito. A ver, en los municipios que cuando vos llegás a desarrollo social de un municipio, no tienen las herramientas tecnológicas como para poder mandar la información expedita. Van en carreta los expedientes. Néstor Expósito tiene más tweets de lo que nos está diciendo la gente. Arde el Twitter, el disparador de la discapacidad es tremendo. Cristian Amarilla propone que le quiten las pensiones a la iglesia o los subsidios a la iglesia. Pablo, su propuesta es que se saque la pensión, pero que nos den trabajo a todos. Lo esperamos de hace más de 20 años. María de los Milagros, en cambio, escribe a @Rolando3P y dice, yo pregunto, si una persona discapacitada está separada, pero en los datos cargados figura casada, ¿se lo cortan? Bueno, ahí, si no... espera, ya ve Yamil, haga el consultorio. Espera, se lo están cortando. ¿eso se lo cortan? Ahí, esa última. Tiene que agarrar y hacer la presentación probablemente para poder corregir la situación. Porque en los hechos figura como casada, sigue figurando legalmente como hay una separación de hecho. Cortaron, Pero perdón, es una separación de hecho. Los teléfonos de este estilo hoy en la Comisión de Previsión Social, la cantidad de gente con discapacidad, de personas con discapacidad. Y ayer los legisladores de Cambiemos no dieron quórum para tratar los temas estos urgentes en la Comisión de Discapacidad. Lo vimos a Amadeo atrás de la puerta como escuchando a ver si, como el lobo. Era el lobo feroz, escuchando ahí a ver si entraban las ovejas. Amadeo es funcionario de Carlos Menem. A propósito de algo que sobrevolaba recién la discusión, Cristian Basile dice, sería interesante que el gobierno emplee personas con discapacidad
en lugar de pedir que comprueben que un muerto no revivió. Y finalmente, Rodolfo Pasquale le dice, Rolando, ajuste brutal, tremendo. Juan, ¿qué me decías antes? No, lo que te decía es que tampoco es el momento. La situación económica es afligida en este momento. Las familias están muy complicadas, cae el consumo, se conocieron datos de Nunca es el desempleo. momento, Juan. No. Nunca es el Pero momento. especialmente este año no es el momento. Sabemos muy bien la situación de las familias y sobre todo de las familias más vulnerables, donde hay un discapacitado muy difícil convivir. Y una familia que... Hay que decir que no es una medida demagógica. Bueno, sí, que no es una medida políticamente Es una correcta. muerte civil y una muerte social. Digo, no tiene ni siquiera lógica política. Es una oportuna. muerte civil y una muerte social. Doble muerte. La civil porque le quitan la plata y la social porque le quitan la salud. Yo, más que eso, que digo, tal vez puede parecer muy grande, a mí, yo me imagino la situación de la persona que venía cobrando una pensión por discapacidad, que seguramente si la cobra es porque no le va muy bien en la vida. Digo, no creo que... Y que la deje de cobrar por uno de estos criterios, que a mi gusto me parecen crueles, y que después, tal vez algún día la recupere, me parece que esos 3 meses son de una angustia difícil de explicar. Bien, vamos a dar un poco de Sí, información sí, para sí. resolver. Si alguna persona que está mirando necesita resolver esto, se acerca al centro de atención local o llama al 0800-222-3294. Ahí Muy puede lindo hacer el reclamo. Capital y Gran Buenos Aires. Esperá, déjalo contar, tranquilo. esperá. Y después, y vuelvo a insistir con esto, para que lo sepan, no están desamparados. Existe la ley de prestaciones básicas. Si tienen una obra social, cualquiera sea, una prepaga, y aún si no lo tienen derecho a acceder a una prestación económica si lo necesitan. Ahora, puede ser mediante la Defensoría. Hay muchísimos abogados que trabajamos ad honorem estos temas. O sea, y esto es cierto, de todos los partidos, en todos los espacios, hay personas que trabajan para ayudar a las personas con discapacidad. Entonces, O sea, se no politiza podemos- y se partidariza ¿sabes qué pasa? los políticos que van a los abogados. Ahí Yo lo voy a está la diciendo vos. situación, yo quiero ir a la Lo está situación. diciendo vos. Pero, a ver, lo que Ok, te- lo- yo entiendo todo, pero ¿es necesario mandar un discapacitado al abogado, a la angustia que hace meses al abogado sin del partido, pensión? No, de ningún partido. del partido. De ningún Lo dijo partido, el- de venía ningún el partido. barro. Venía el barro conmigo. Déjenlo contestar, vení. Vamos al interior. Vamos al interior si querés también. Lo que vengo a decir con Acepta tu esto es propuesta. que lo que necesita la Argentina, y este es un claro ejemplo, es modificar muchas de las leyes de discapacidad que se fueron armando de manera híbrida durante años y a veces generan resultados injustos como Pero este. para evidentemente. mejorar, no para retroceder. Pero vamos de nuevo, lo que no podemos hacer mientras tanto es pedir que el Estado no cumpla la ley, porque de ahí nace su legitimidad. Entonces, mientras tanto demos estas discusiones, aprovechemos que se está generando ahora una gran discusión en torno a este tema para establecer un nuevo sistema con un ingreso universal para personas con discapacidad. Ayudemos a dar más con la ley información. de la vivienda. Coincidamos. Para hablar Se de- debería discutir, se debería haber discutido. Pero esto se viene si haciendo la hace situación. 20 años, A esto digo, voy. todos los años. Y pasa con las jubilaciones, y pasa con todo. Todos Pero los todo años se pasa con revisa. ustedes. Nunca que lo No, necesita. en el 2015 Sí. se Siempre bajaron. pasa con En ustedes. el 2015, gobierno kirchnerista, se bajaron Sí, más por pensiones para supuesto. invalidez que Y en se todo el dieron- tiempo que y lleva se dieron cambiando. 4 millones de jubilaciones Disculpame, a través de la moratoria. Espera, ¿cuál es la lógica, ese cálculo que vos decías, que se bajaron 180.000 porque otros pasaron a cobrar pensiones? A las Se hicieron dos moratorias. Sí. Claro. La primera fue muy importante y la segunda fue complementaria. Se tuvo en cuenta a las personas que no tenían los 30 años de aporte. Entonces se dijo, bueno, le hacemos un plan de pago y usted pasa a Y deja de cobrar una y pensión deja por de cobrar- discapacidad. Ahora 4 más Ahora, 8. Pero Y este señor está comparando esa situación, por eso que es una infamia lo que está diciendo, está comparando esa situación de justicia social con lo que están haciendo ellos. Para nada. Yo Para no, nada. para nada. Primero que no, Yo te pregunto- primero que no puedes Espera, explicar, espera. perdón, primero que no puedes explicar en Déjame hacer el proporción. 2 por 1. Dale, dale. Porque si Yo te pregunto que desde el hacemos, corazón. hacemos 2 por 1, espera, dale. Yo te pregunto del corazón, ¿qué harías vos si tenés, Dios no lo permita, alguna persona de tu familia con esta situación que fue al cajero, se encontró con 0 en el bolsillo, con 0? ¿No estarías en la misma situación? Porque vos lo ves muy frío. No, para muy- nada. la Yo tengo, ley hay que cambiarla. yo tengo familiares con discapacidad. O sea que en ese sentido, la Pero chicana de la insensibilidad no te la permito. Pero yo te pregunto, porque la verdad que a mí lo veo, y gracias a Dios, yo no tengo personas con discapacidad en mi familia, ¿bien? Pero yo lo veo hoy, en la oficina, los llamados, la gente llorando. La verdad que a mí, al no tener, la verdad que me sentí parte de ellos. La verdad que me sentí parte, porque no se puede
tener la insensibilidad de los papeles de lo que dice la ley. Vos no podés quitarle un beneficio a un pobre y encima que tiene una segunda situación de vulnerabilidad como es una incapacidad para decir, le vamos a modificar la ley. No se puede. No se puede porque no hay derecho para eso, porque hay una ley, una convención que dice que son sujetos plenos de derecho. Correcto. Y el funcionario que dijo esa barbaridad, ese energúmeno, por segunda vez en este programa digo la palabra energúmeno, allá con Regazzoni, hoy lo digo con este funcionario, son energúmenos, porque no saben pensar, porque no saben decir. Sí. Ya está, te hice el combo, tenés 2 por 1 para contestar. Quiero de nuevo, hablando de la convención, el sistema normativo argentino en ningún momento deja desamparada a las personas. Digo, primera realidad... La realidad sí. El sistema normativo puede ser en los papeles. La realidad sí. Ahora, que fue al cajero, que lo que plantea Cristian, fue al cajero y no estaba la guita. Injustamente. ¿Cuándo se la devuelven? Vamos de nuevo. En el caso que es injusto. Primero, pero en caso que es injusto, separemos que hay un caso irregular y hay un caso que puede ser injusto, que es el Estado. Vamos a hacerlo concreto. El Estado cuenta con una información, como hablábamos ahí de la persona, que hay una separación de hecho, y el Estado no está notificado porque no hay ningún acto administrativo que así lo atestigue. Esa persona realiza el trámite, debería estar resuelto en un mes, mes y medio, y va a cobrar retroactivamente. O sea, la persona que se le dio de baja equivocadamente o que la situación particular de esa persona requiere la pensión, va a cobrar el 100% de lo que corresponde. El que dio de baja equivocadamente no va a coincidir, tiene que renunciar. Pedí disculpas y renunciar. El que dio de baja... De vuelta, una sola aclaración. Si el Estado actúa con la información con la que cuenta, o sea, si los funcionarios aplicaron la información gubernamental que hay, no hay nadie que vaya y digo, voy a sacar la pensión a una persona. Aplicaron la información con la que cuenta el Estado y dio este resultado. Vamos a coincidir en que el sistema hay que reformarlo. Y abogo por ese tema y lo vengo trabajando. Hay que reformarlo de a ver, hay una cosa. Digo, suponete que un día de estos hay una marcha de los que perdieron las pensiones por discapacidad. El daño político, vos te imaginas, es una foto que da la vuelta al mundo. Es no tener noticia de una, digamos, marcha contra Macri. Yo fui 10 años corresponsal de CNN. Yo me hubiera hecho un festival con una marcha de discapacitados porque le cortaron la pensión. Es única en el mundo. Totalmente. Por eso, tener sentido político. Por eso es importante aclarar. Mañana 18 horas, si querés una. Mañana hay una y el 24 creo que también. Por eso es importante aclarar. No hay una decisión de quitar... Y los apolíticos estamos armando otra. Por eso... No hay una decisión de quitar pensiones, se está usando el mismo criterio que se usa hace 20 años. Están los canales y el compromiso del gobierno para solucionar en los casos que corresponda a esto de la manera más ágil. Siguen existiendo canales de protección. O sea, vamos de nuevo, no hay ni por casualidad una intención del gobierno de perjudicar a las personas con discapacidad. De hecho, objetivamente, por primera vez en la historia argentina reciente, se está discutiendo de manera integral el sistema de protección de las personas con discapacidad. Pero antes que le cortar, vino el recorte. Se viene aplicando sistemáticamente, y esto es periódico, es mes a mes, se hace la revisión de pensiones. Hace 20 años, no es ahora. Pero los criterios son nuevos. No, los criterios son de la aplicación estricta. Los criterios son los mismos hace 20 años. Lo están haciendo ustedes. ¿Cuánto tardo yo? Son los mismos criterios hace 20 años. La culpa la tiene el otro. Le voy a pedir a Luis que siga en modo zen, dale. Contestale. Vos decime una cosa, el Estado tiene que cumplir con la ley, ¿sí? Primero tiene que cumplir con la convención, y este año me toca las dos, preparar la parte oficial y el informe sombra. Bien. ¿Sí? El informe sombra tengo un montón de cosas. Ahora, viene de ahora y de antes, ¿eh? Ahora decime una cosa, no me das trabajo, yo tengo todo lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer ad honorem. No importa la capacidad que yo tenga, si me das trabajo, es, como dijo el presidente en su declaración, un taller protegido. O sea, alguien que me hace hacer bolsitas para venderlas y explotarme. Entonces, no se busca mi capacidad, sino que se va a mi discapacidad. No le importa mi currículum ni mi conocimiento. De mi conocimiento asesoro gratis, si no voy a ser cadete de McDonald's. Ahora, vos decime una cosa, ¿vos te parece que en este mundo... Vos hablás Capital y Gran Buenos Aires, porque evidentemente no conoces el barro y te llevo cuando quieras. Ahora, ¿a vos te parece que en este mundo un auto es un lujo? Cuando acá, en el Metrobús, que inauguraron hace pocos meses, ya lo están reparando de vuelta, que viola la Ley Nacional de Tránsito, yo puedo subir y bajar en todas las esquinas, tengo 11 cuadras imparadas. O sea, no puedo tomar un colectivo. ¿A vos te parece que un auto es un lujo cuando, como vengo de 30 horas de micro... y no puedo ni siquiera hacer pis,
llego a la terminal de Retiro, que la sigue teniendo Otero, el que declaró que le pagaba coimas a Jaime. Pero no mezclemos todo. Digo, Está bien, a ver, pero quiero decir para que no vean que yo no estoy todo. políticamente. Ahora, ¿y el baño de discapacidad no funciona? Digo, para un discapacitado, considera que para un discapacitado un auto es un lujo. El decreto que se aplica es el 432 del año 1997. Ahora, yo te entiendo, Yamil, es el mismo decreto que se aplicó. La idea era... Rodríguez Larreta. Era mejor mejorarlo que aplicarlo. Pero a ver, vamos de nuevo. Es el mismo el jefe que... lo dice la convención. No lo pueden. Pero no, es un decreto, se modifica el decreto. Por eso te digo, pero vamos de nuevo. Es el mismo criterio que se viene aplicando. Ahora, a buena hora que se dé esta discusión, a buena hora que lo podamos modificar. Digo, nadie está planteando acá que el objetivo es generar un resultado injusto. De hecho, me parece importantísimo, y quiero rescatar esto, que por primera vez, desde que yo hago política en la Argentina, estamos discutiendo abiertamente temas vinculados a la discapacidad. Porque como bien decía Luis, el problema es de fondo, y Pablo también en los tweets lo decía, es que las personas, aún con título, profesionales, con discapacidad, no consiguen trabajo. Y de hecho hay algo gravísimo. Porque el Estado no me lo da. No es solamente el Estado, hay exenciones fiscales, hay beneficios fiscales, las empresas tienen prejuicios, tienen miedo y no dan oportunidades. ¿Los funcionarios cumplen? Todas, las empresas privadas hoy no tienen la obligación de hacerlo. Ahora los culpables son los empresarios. La culpabilidad siempre en el afuera. Ustedes no se hacen responsables de nada. Te acabo de decir que el Estado tiene que cumplir el año cupo. 97, o son los empresarios. Primero y después sacar la pensión. Si no son culpables de nada. Están mezclando. ¿Te puedo hacer un consejo? Usted lo tiene que hacer usted. Un consejo gorilón te va a dar. Retrotraer esto, metieron la pata, menos tacto que Pinocho. Si pasa, pasa. Si pasa, llamale Stanley. Déjame, le doy un consejo. Consejo gorilón, anotá el consejo gorilón. Que vaya para atrás, porque si no, le das argumento a personas como Fabri que quiere que el gobierno se vaya por la ventana. Que quiere dar una patada, ¿me entendés? Acá el único forro acá sos vos, yo no. No seas respetuoso. Recién me lo dijiste. Recién me lo dijiste. A mí no me causa problemas políticos cuando nosotros tenemos un problema grave. Espere. Ahí, Néstor, quiero escuchar un poco a la gente que está más alterada, menos alterada que Crece el ustedes. enojo entre la gente, Rolando. Nicolás Muñoz pregunta, ¿alguien averiguó si el pueblo de Córdoba, donde hay más discapacitados que gente, no fueron de otros distritos a hacer la PNC? Suponemos que habla de Guanaco Muerto, una pequeña localidad cordobesa que tiene unos 400 certificados de discapacidad con una población de 320 personas estables y permanentes. Y porque los riegan con... La soja, ahí averiguó sobre la soja. Lo da la Junta Evaluadora del Servicio Nacional de Rehabilitación de Certificado de Discapacidad. Están evaluados hasta acá. Antes lo daba cualquier médico y eso podía pasar que un médico, porque yo he denunciado lugares donde se daba certificado de discapacidad por dolor de cabeza y dolor de muela. Por un dedo martillo. Ahora, con el CUD, que somos el 15% de la población, 6 millones de personas, solamente 900.000 personas tienen el CUD, es inviolable. Yo participé en hacer las normativas para que sea la parte de abajo lo de transporte. Entonces, si eso tiene medidas de seguridad, es muy fácil saber cuál es la Junta Evaluadora que hizo eso y vayan en cana. Rolando, ¿puedo decirte una cosa? Yo quiero parafrasear... ¿Ahí qué? No, que es cierto esto que plantea el CUD, y el CUD es un sistema mucho más protegido. Ahora, como vos bien planteabas, la cantidad de personas con discapacidad que poseen el CUD es muy poca. La gran mayoría tienen los certificados... No tiene que ver acá. Acá no te dan el CUD. Pero pará, te explico por qué tiene que ver. Porque los certificados por discapacidad que daban antes las provincias no tenían ningún control y algo muy diferente al CUD. ¿Pero qué tiene que ver si acá te dan por el 76% de esa depende de la provincia. Solo la provincia de Buenos Aires. Entonces, perdón, quiero hacer esto. Entonces, ¿qué quiere decir? En el CUD es muy difícil que haya cuestiones truchas. Ahora, con los certificados anteriores, a rolete. Sí, que sí. Mira, primero y principal, el CUD, lo que es el certificado único, no tiene nada que ver para sacar la pensión no contributiva por invalidez o por incapacidad. Porque no tiene nada que ver. La persona va y lo examina una junta evaluadora, una junta médica. Sí. Bien, ahora, a mí lo que más me preocupa es que, y parafraseando la poesía antigua, es primero vinieron por los remedios de los jubilados, pero como yo no era jubilado, no me preocupé. Después vinieron por... No tan antiguo, eso es Bertolt Brecht. Bueno, está bien. Pero después vinieron para o por los maestros, pero como yo no era maestro, no me preocupé. Ahora vienen por las personas con discapacidad.
No me preocupo, después van a venir por mí. Por la edad jubilatoria, el jueves se trata, ¿eh? Ahí está Néstor, ¿cómo estuviste con lo que nos está diciendo la gente? Pablo Álvarez marca una tendencia al enojo. Esto es parte de un plan, no todo es casualidad. Vicky dice, embaucaron a todos, jubilados, docentes, laburantes, discapacitados, a todos los aplastaron como a cucarachas, prometiéndoles cosas que no cumplen. Finalmente Cristina dice, Cristina, pero no K, hace la aclaración con su nombre. Estamos esperando con mi mamá de 86 años que venga una asistente social desde hace 8 meses. Eso es lo que yo les decía. 8 meses o un año para que en el PAMI, en ANSES, los verificadores, porque no hay, lo puede decir Fabré, en ANSES no hay verificadores para toda la región. Quieren eliminar los verificadores. Quieren eliminar los verificadores y pasarlos a nada. Entonces, ¿saben lo que van a venir ahora? Y está Fabré, que no puede dejar de mentir, están habiendo problemas con ANSES, porque vienen por la unificación del ANSES, sacar ANSES y poner todos los trámites para ANSES. Mañana en la Universidad de Buenos Aires... ¿Saben qué va a pasar? ¿Saben lo que va a pasar? Vienen por las asistenciales o no contributivas que la maneja Desarrollo Social y vienen por las contributivas, o sea, las jubilaciones de todos nosotros. Enseguida seguimos con el debate, pero antes, en accidentes, Life Group es la única empresa que asesora a víctimas, empresarios y empresas en todo el país. Bueno, ahí Juan Enrique me decía que mañana se va a discutir. Mañana 17:30 en el Salón de Actos de la Universidad de Buenos Aires, esta agrupación oficialista que se llama 2030, una mirada hacia el futuro, se pone en debate la edad jubilatoria. El avance tecnológico, el avance de la medicina hizo que la vejez se estire, podamos vivir más tiempo. Entonces se pone en tela de juicio si 65 años es una edad para jubilarse. O sea que, como se está debatiendo en esta mesa, se pone también en estudio y en debate si debemos jubilarnos a mayor edad. Bueno, esto ya pasó con el presidente de la Rúa. En el año 2001 intentó abolir el régimen público y llevar la edad de las mujeres a 65 años. Hicimos un plan de lucha muy fuerte y tuvo que retroceder con ese decreto. Es una recomendación antiquísima del Fondo Monetario y este gobierno, que no tiene plan, toma lo que el Fondo Monetario le exige y lo hace. Pero son las mismas cosas que... En términos económicos, Rolando, en términos económicos, cuando hablas del mercado laboral, cuando dejás personas mayores en el mercado laboral, no permitís que se inserten los jóvenes al mercado laboral. Ese es un problema en términos económicos. Pero el que se queda sigue aportando. Juan, vos me decís que porque hay un debate mañana la UBA, el gobierno va a... Es un ahorro doble, te ahorrás de pagarle y el tipo sigue ocupan puestos de trabajo aportando. distintos, así que no tiene... No tiene los países económicamente necesitan crecer porque ingresan todos los años al mercado de trabajo jóvenes. En este caso Argentina, 200.000 chicos terminan en el colegio secundario y tienen que insertarse de alguna forma. Si el país no crece porque hay el consumo, porque hay actividad económica, es muy difícil. Es lo que sucedió, lo vimos el otro día cuando el gobierno de la ciudad convocó por 11.000 puestos de trabajo que ocurrieron más de 200.000. Y hoy supimos la estadística de desempleo que aumentó al 9.2. A mayor edad, hay mayor también... prevalencia. Problemas de salud que impiden a la persona trabajar, enfermedades continuas, deterioros en la salud. Entonces, por eso la fluidez de que ingresen jóvenes para sostener el sistema previsional solidario. Pero como este gobierno va a venir por la versión ayornada o light de las AFJP, entonces, ¿qué se puede esperar? El ahorro voluntario, dicho por el propio titular del ANSES. Muchas veces nosotros en diferentes programas hemos tocado el tema de las picardías que se hacen con discapacitados, justamente. Las personas con capacidades diferentes tienen derecho a utilizar medios de transporte en forma gratuita para viajar por el país. Pero como echa la ley, hay quienes hacen la trampa. Ay, pero es que no me va a mandar. ¿Qué pasa? Yo no voy presa, yo me voy a mi casa, ya está. Yo no tengo más nada que ver, ahí te di el mundo, yo ya me voy a mi casa. Hoy vas a descubrir que cada vez son más en la Argentina los falsos discapacitados. Miles de verdaderos discapacitados todavía no tienen acceso al derecho que les corresponde. Sin embargo, están los que fabrican y venden los certificados de discapacidad truchos, como este lustrabotas de Corrientes y Paraná. No de hacer estas falsificaciones. Así como lo ve, su negocio es apenas una fachada. Este es el carnet, con la firma de la Secretaría de Transporte. Si no lleva esto, no tenés nada. Así lo dejamos al descubierto. Ahí se lo entrega. Ahí acaba de
entregarle la documentación que nuestro productor va a revisar minuciosamente. ¿Esto es todo, Eso es todo. Siguen revisando los papeles, los certificados, seguramente fraudulentos, que este hombre entrega. Este es el original, como te expliqué el otro día. Vos tenés arritmia cardíaca. Pero claro, si hay quienes fabrican falsos discapacitados, también están quienes compran certificados truchos para poder viajar gratis toda la vida. Así quedó registrada esta mujer. Llegó a Retiro en busca de un pasaje gratis para viajar a la Patagonia, a visitar a su marido preso. Lo que sucedió cuando las autoridades de la CNRT descubrieron que estaban frente a una falsa discapacitada quedó registrado en una cámara oculta. ¿Este es el de ustedes? ¿Tenés el grande? No, no lo cargo. ¿Quién te lo vendió esto? ¿Dónde lo sacaron? Lo dieron en la salita. ¿En la salita te lo dieron? Certificado de discapacidad no se dan en la salita. No. Descubierta infraganti, la mujer primero no sabe qué responder. ¿Sanitaria? ¿En cuál? Sin embargo, rápida de reflejos, inventa que sufre de epilepsia. Soy epiléptica. Claro, esa afección no es la misma que dice su certificado trucho. Acá dice deficiente mental. No sé, se habrán equivocado, yo no soy epiléptica, soy epiléptica. Bueno, ¿cuánto te lo cobraron? Esto es trucho. La mujer insiste en la mentira y protege a la persona que le vendió el certificado trucho. Decime cuánto lo pagaste, pasame el dato de quién te lo vendió. No, yo no lo pagué. O llamo a Gendarmería y vas presa por falsificación de documento público y estafa. O vendes al que te lo vendió o vas presa. Es así de simple. No recordaba que vos habías estado, eras uno de la voz que aparece en off, es Luis Giuliani ahí. Sí. ¿Son habituales estos certificados falsos de discapacidad? Muy habituales. Por suerte ahora se empezó a acercar un poco, empezaron los controles y bueno, alrededor del 50% entre los que pedían el pasaje y no lo usaban y los truchos, que fue lo que se acercó, ¿no? Ahora, esta señora tenía todo, ¿no? Porque iba a ver al marido preso con pasaje ganado por discapacidad. Podría haber terminado presa perfectamente por eso que está haciendo. Cada vez que nosotros agarramos a una persona en esta situación, que es habitual, nos comemos 9 horas en Gendarmería en aquel momento y ahora en policía para hacer la denuncia. 9 horas las personas con discapacidad ahí porque siempre hay algo más importante de tomarnos la denuncia a nosotros. Y entonces llega un momento y se cansa. Si vos entras en la CRNT, en la boletería cero, hay decenas de miles, toda una pared completa con cajas de los certificados truchos que ellos van secuestrando. Mirá. Ahora, ¿por qué no se hace la judicialización de eso? Pues no les interesa. Néstor Espósito tiene más tweets de lo que nos está diciendo la gente. Jorge Pablo García dice, en Santiago del Estero te daban por problemas de tiroides el certificado. O sea, el festival se fue de las manos mal. María José Lubertino, la ex legisladora, dice, por favor, Yamil Santoro, estás confundiendo CUD con pensiones. Ahí, a ver, déjenle responder acá al doctor Santoro. En ningún momento, de hecho, estábamos hablando de que hay un criterio para otorgar las pensiones y otro para otorgar el CUD. Y lo que se habló previamente es que para sacar el CUD, que es lo que te habilita el sistema prestacional, no era tan fácil, para sacar las pensiones sí. Y la pensión no. Te lo aclaré y la pensión, que vos estabas hablando del CUD y las pensiones no contributivas no llevan CUD. Así que y el certificado, lo dice muy bien y el María José certificado de discapacidad, no apoyo a nada de María José el certificado de discapacidad da semi-plena prueba para tramitar esto, pero no importa. Sí, Mabelka dice, es una vergüenza que saquen las pensiones cuando los diputados se aumentaron el importe, suponen sus dietas, de 10 pensiones por discapacidad. Son unas basuras. Y finalmente, Lore dice, le exigen a Macri en pocos meses lo que el peronismo no hizo jamás y gobernó décadas, no tienen vergüenza. Hablando de descargos, también la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, hizo su descargo. Humanos y además venimos de muchos años de desinformación y de lamentablemente no trabajar con los datos correctos y demás, justamente para esconder el clientelismo. Entonces, cuando uno va borrando datos y va cambiando datos, hace que se puedan producir estos errores y también llevarle tranquilidad
a todas esas personas que recibían la pensión, que ha sido un error, que no la han cobrado, que la van a recibir, que estamos reviendo los casos, llevarle tranquilidad a esa gente. Ninguna persona o familia en la Argentina que necesite su pensión por discapacidad la va a dejar de tener. Vamos a restablecer todos aquellos casos donde se pueden haber cometido errores y bajo ningún concepto estamos pensando, ni hay un plan, ni hay una idea de terminar con todas las pensiones. Hay 1,5 millones de pensionados en el país. Entonces es una irresponsabilidad política tremenda decir que vamos a dejar a ese 1,5 millones de personas sin su pensión, porque no es verdad. Y quiero llevarle tranquilidad a todas las familias para que sepan que van a seguir cobrando su pensión y que van a seguir cobrando esta pensión que tanto necesitan. Bueno, ¿están más tranquilos? ¿Te escucharon al ministro? Tranquilísimo, sí, bárbaro. Promesa, parole. Te puedo aportar un dato muy breve. Carolina Stanley está casada con Federico Salvay, que es el ministro de Gobierno, es el hombre político más importante del gobierno de María Eugenia Vidal. Hoy Vidal anunció un par de cuestiones vinculadas con el consumo, 50% en compra de tarjeta Banco Provincia, como vos contaste. Era el contraste, Sí, en ese acto se habló bastante, qué metida de pata la de Stanley, Se habló bastante. Bueno. Por lo bajo, Y la Comisión de Discapacidad de la Vidal, ¿cómo anda? ¿Sabes algo de la Comisión de Discapacidad? No fue parte del gobierno. ¿Fue Stanley la metida de pata o le bajaron esa línea? No, a ver, ¿es la Comisión Nacional de Pensiones que hace su trabajo hace 20 años el mismo trabajo? No Digo, dejen de fabular con que un organismo cumpla su función. Yo te estoy diciendo que yo tengo discapacidad desde hace casi 30 años, ¿sí? Y me empecé a meter en esta actividad social, porque yo me eduqué para otra cosa, y me empecé a meter cuando empezó el tema del transporte, en el año 2004. Yo había empezado un poco antes con el tema de los peajes, que también nos la dieron bien con los peajes. Están exentas las personas con discapacidad. Sí, pero tenemos que hacer un trámite oneroso, o sea, no gratuito, en cada peaje. Es solamente para un solo auto. Cuando los que no tenemos autos y alguien nos lleva, tenemos que pagar. O sea, los más pobres son los que tienen que pagar el peaje. Rolando, queda claro una cosa. Tenemos déficit fiscal de 5.7 del PBI y tenemos que cumplir una meta de 4.2 este año. No es lo que se busca con... Está clarísimo, ¿no? Ahora, si un decreto del año 97 vos lo aplicás en la línea y no lo mejorás, claramente es para cumplir y mejorar ese déficit fiscal. O para agarrarse de secreto para bajar el gasto. Queda clarísimo, Rolando. Esto, si ladra. Rolando, yo quiero dentro de un mes, si podemos, que venga Yamil también. Lo traemos. Y que venga la gente que está con hoy el beneficio suspendido, si se lo Dentro de un mes lo discutimos. Si alguna persona necesita una mano, reitero, No, porque si alguna persona necesita una mano, ustedes le van a dar la mano a esa persona. Y todo tiene que ser justo para todos. Si me escuchaste lo que te iba a decir. Primero que hay un montón de abogados. Porque vos acá le quisiste conseguir trabajo al señor. Lo voy a decir en vivo para que deje de fabular. Le quisiste conseguir trabajo al señor para justamente tenerlo para ustedes. No me venga a decir que estás muy paranoico. Ahora, no es paranoico. 100%. Paranoico no, vos le quisiste ofrecer un trabajo le voy a decir, Rolando, le quiso ofrecer un trabajo al señor. Escribí ciencia ficción. Escribí ciencia ficción. Lo que le dije a Luis, estamos todos, y se lo digo a todas las personas. Existe tanto a nivel en la ciudad como en Ciudad de Buenos Aires un registro único laboral. Y lo que yo le pregunté a Luis fue, Luis, ¿tenés actualizado, estás inscrito en la base de datos del registro único laboral? ¿Sí o no? Y después me dijo, sí, hace 10 años. Y yo le dije, agarrá y actualizá tus datos. Me pudrí de actualizarlo. Bueno, después dame el teléfono, le dijiste. ¿Le dijiste eso? Eso no significa Entonces no me Y le ofrecí 10 millones de dólares. Y le ofrecí 10 millones de dólares. Era un soborno en vivo y me lo perdí, muchachos. El tema es que no podés cambiar. Lo siguen discutiendo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo siguen discutiendo. Si al ministro lo reclamo pertinente, yo te dije anotate en un registro público. Lo siguen discutiendo después, porque ahora quiero hablar un poco de la situación del fiscal general de San Isidro, Julio Novo. De hace tiempo, nosotros en este programa venimos enfocando la vergüenza que son algunas fiscalías en la provincia de Buenos Aires. Ayer les hablé de los manejos que hay en la Fiscalía de Loma de Zamora, por la cual los miembros de la barra de Boca, del sector de Loma de Zamora, que manejan buena parte de la seguridad y de los aprietes en los puestos de la Salada,
saben con anticipación y se pueden escapar cuándo van a caer los allanamientos. Hay 4 homicidios, nosotros mostramos uno ayer, en el cual misteriosamente alguien entra desde la oficina de la Fiscalía General, sabe cuándo van a hacer los allanamientos y los muchachos se escapan y nunca les logran encontrar nada. Eso los conté ayer respecto de Loma de Zamora. Muchas veces les conté los manejos en la Fiscalía de San Martín que permiten que haya prosperado, que el distrito de San Martín se haya convertido en uno de los peores distritos de narcotráfico. Pero nunca nada llegó a tanto como lo que ahora se convirtió en una acusación formal contra el fiscal Julio Novo. Hay una causa en la Justicia Federal donde se lo acusa de maniobras de encubrimiento en 2 casos puntuales de narcotráfico. Y la verdad es que la discusión económica... Pero ahora cotejemos el dato con lo que decían. Venían diciendo, no, se está generando empleo. ¡Bum! 2 puntos de desocupación, de desempleo en un trimestre. Sí, aparte resuena fuerte esto que venían hablando ustedes antes de las pensiones, por ejemplo, por discapacidad. Carolina Stanley diciendo, vamos a revisar otra vez prueba y error, otra vez vamos a revisar, otra vez van a salir funcionarios. En algún momento eso cansa, porque la intención puede ser buena, pero se hace al revés. Primero se revisa y después se quita. Yo creo que el gobierno está dando demasiados lugares, aparte son temas en los cuales... hasta teniendo razón quedas mal parado, porque eso, ¿no? es necesario meterse con los discapacitados en plena campaña electoral. Olvídate de todo, pero suponete que táctica y estrategia, ¿qué dirá Durán Barba de esto? No, yo creo está que... presentando el libro, no sé. Sí, está en otra cosa. No, pero aparte no es consultor del gobierno, lo ha declarado. Me imagino. Por lo menos no cobra. No cobra. Esta cosa me conmueve. Tendremos que hacer una colecta. En el frente ese que vamos a hacer, hagamos también una pensión para Jaime. Pero la verdad es que en ese escenario creo que hoy lo que está pasando es... siguen teniendo serios problemas de las líneas inferiores para tomar decisiones que sean políticas. Esa creo que es el gran problema, así como fue en su momento el tema del acuerdo con Macri, donde uno dice, ¿cómo puede haber pasado esto? Porque el funcionario que lo hizo debe haber llegado a la casa y le debe haber dicho a su mujer, acabo de hacer algo genial. Claro. Pero al día siguiente detonó una bomba atómica. Sentido común. Exacto. Caminar a la calle. Chicos, muchas gracias por venir. Gracias a vos. Así nos vamos, esto fue Tercera Posición. Buenas noches.